Bienvenidos sean a mi canal. En este video veremos cómo realizar el análisis de consistencia de curva de doble masa con valores de precipitación. Los datos que pueden observar acá son estos de acá y esta columna que vemos por acá. Empecemos por estos datos de esta sección. Tengo datos que van de 1 a 20 años o a 19 años, que van desde 1970 hasta 1988. Estos son los datos en cada uno de estos años. Luego de eso tengo la precipitación de dos estaciones de una región en particular, que podríamos llamar estación 1 y estación 2. Ustedes pueden tener múltiples estaciones, pueden tener 3, 4, dependiendo de la región en la cual quieran encontrar y trabajar ese análisis de consistencia. En nuestro caso solamente son estos dos. Luego tengo aquí una columna que está separada, que es la precipitación de la estación de prueba, es decir, que es una estación a la cual nosotros queremos realizar este análisis de consistencia. Siempre necesitamos tener esta columna o podríamos tener en algún caso tres estaciones y a una de ellas quisiéramos aplicar este análisis de consistencia. O también tener múltiples estaciones y a una de ellas aplicar el análisis de consistencia. Entonces, tenemos que tener todos estos datos. No es necesario que tengan datos de 19 años, pueden tener de muchos más, muchos menos incluso, pero el detalle es de que tengan el mismo periodo de tiempo, es decir, en este caso de un año en un año. Así que tienen que tener en esa consistencia de datos. Ahora, empezamos con los datos de acá para los cálculos. Debemos encontrar una columna que sería la precipitación media. Aquí voy a colocar igual promedio y voy a sacar el promedio de todas las estaciones que tenga en el mismo periodo. Por ejemplo, para 1970 voy a sacar el promedio de las estaciones que tenga como dato, que en mi caso serían solamente estas dos. Lo selecciono, cierro paréntesis y le doy Enter. A esta columna de acá le doy clic en el rectángulo de aquí abajo o en el cuadrado para que se calcule el promedio para todos estos valores. Los voy a colocar de esta manera para que se pueda visualizar con dos decimales, si es que hubiera el caso. Luego de eso, vamos a calcular la precipitación acumulada. Esta precipitación acumulada está en base de la precipitación media. Para el primer valor, o en la primera celda de acá, vamos a colocar la precipitación que teníamos de acá, la misma. Para los demás, vamos a colocar más la precipitación anterior, más la precipitación de ese periodo, que en este caso sería esta de acá. Le doy Enter, y con esto de acá, le doy clic en el cuadrado de aquí abajo, para que se calcule la precipitación acumulada para todos los datos. Ya tenemos calculado esas dos columnas. Ahora, hacemos algo similar con la precipitación de la estación de prueba. Como en este caso solamente tenemos una columna, no hay necesidad de calcular una precipitación media, pero sí una precipitación acumulada de la estación de prueba. Igualmente, en la primera celda o en la primera fila coloco igual el valor del primer valor. Luego, igual, el valor anterior de precipitación más la precipitación actual del periodo, que sería esta de acá. Le doy Enter y con eso le doy clic en el cuadrado de aquí abajo para que se calcule para las demás filas. Luego de eso aquí tengo otras dos columnas que las vamos a calcular después, que es la precipitación corregida y la precipitación acumulada. Aquí tenemos algunos cálculos que los vamos a hacer en este momento, pero por el momento lo voy a borrar para tener tal como lo pueden ver con los cálculos. Lo que voy a hacer ahora es una gráfica, así que en Excel me voy a la parte superior de insertar, voy a la parte de gráficos, en la parte de acá, y voy a seleccionar este tipo de gráficos, de dispersión. Le doy clic. Ahora, lo voy a hacer un poco más pequeño para que lo puedan observar, y lo voy a llevar por acá. Ahora, lo que yo voy a hacer es darle clic a este gráfico que está en blanco, voy a la parte de seleccionar datos, y me va a aparecer esta ventana. En esta ventana le voy a dar clic en agregar. Me va a dar otra ventana, pero en esta ventana yo puedo escoger cuáles van a ser los valores X y los valores Y. Los valores Y, en este caso de acá, van a ser los valores de la estación de prueba, es decir, la precipitación de la estación de prueba. Le doy clic acá y selecciono los valores acumulados que tenga acá, estos de acá, de la estación de prueba. Los valores en X que tenemos por acá van a ser la precipitación acumulada de la precipitación media de toda esta sección de acá.
estos valores de aquí. Es decir, la precipitación acumulada de la precipitación media de las estaciones que tenemos acá. Luego de eso le doy a aceptar. Aquí le puedo modificar algunas cosas más, pero le doy en aceptar. Y me queda aquí el gráfico. Este gráfico es muy importante hacerlo, ya que esto nos va a definir cómo nosotros vamos a poder definir y hacer el análisis de consistencia. Veamos que en este gráfico tenemos casi una recta. Podríamos decir que es una recta, pero ciertamente tiene cambios directos de pendiente. Lo que nosotros hacemos a este gráfico es ir a la parte de insertar y nos vamos a ir a ilustraciones, a formas y vamos a dibujar una línea. Por ejemplo, si yo dibujo una línea de acá que vaya por acá, observen que hay un punto de quiebra, es decir, un punto en el cual existe un cambio de pendiente. A esta línea le voy a colocar un color rojo para que se pueda notar un poco mejor y el grosor también lo voy a cambiar. De esa manera. Observen que justamente en este punto, en el punto de acá, nosotros estamos sufriendo ya una nueva pendiente. Esta nueva pendiente indica de que existe inconsistencia de datos, es decir, que esos datos pueden ser erróneos. Entonces, esta otra línea que estoy trazando por acá va a ser los datos o los puntos los cuales yo voy a corregir como precipitación. Ahora, el detalle acá es saber en qué punto exactamente existe esa inconsistencia. Si nosotros nos acercamos al gráfico, podemos observar en el punto en el cual cambia, que como ven es el punto de 4206 y el 4490. Ese punto de 4490 sería aproximadamente el de acá, es decir, de esta precipitación acumulada. Entonces, aquí lo voy a marcar con asterisco para que lo puedan observar. Entonces, a partir de estos datos, los que estoy seleccionando son los datos que debemos corregir. Entonces, dicho eso, lo que hacemos es calcular las pendientes de ambas rectas, de la recta de acá y de la recta de acá. Vamos a llamar pendiente recta 1 y pendiente recta 2. La recta 1 va a ser la primera recta que vemos acá, la de color rojo, y la recta 2 es donde existe el cambio de pendiente. Me ubico acá, pendiente. Voy a colocar igual, y lo que nosotros tenemos que hacer es una división entre y sobre x. Esta división de y sobre x hace referencia a los puntos que nosotros tengamos. Así que voy a abrir paréntesis, y acá voy a colocar los valores de y, que serían correspondientemente de la precipitación acumulada. Voy a buscar el valor de 4300, que es antes de que se produzca este cambio de acá, menos el primer valor que tenga por acá, este de acá. Cierro paréntesis, lo divido entre, abro paréntesis, y a la misma rectura se tiene que encontrar la precipitación acumulada, que es esta de acá. Le coloco y selecciono esa, menos el primer valor de que tengamos acá. Le doy en cerrar paréntesis y luego Enter. Y como observamos, ya calculamos la pendiente de la recta 1. Lo que prácticamente estamos haciendo es ignorar los datos que vienen de acá después de la inconsistencia. Luego calculamos la pendiente de la recta 2. En este caso, igual, coloco igual, abro paréntesis, y voy a buscar el último valor de la precipitación acumulada de la estación de prueba. Menos en el punto donde existe la inconsistencia, que lo marcamos con asteriscos acá, que es este 4490. Cierro paréntesis y lo coloco en división. Abro paréntesis y a la misma rectura debo ubicar la precipitación acumulada de las estaciones que tengamos por acá. Esta de acá, menos la precipitación de acá, igual a su misma rectura. Cierro paréntesis y le doy Enter. Con eso encontramos la pendiente de la recta 2. Ahora, calculamos un factor de corrección. Este factor de corrección es la división entre la pendiente de la recta 1 sobre la pendiente de la recta 2. Así que selecciono esta de acá y lo divido entre la pendiente de la recta 2. Este sería el factor de corrección. Lo voy a quitar unos cuantos decimales para que se vea mejor. Muy bien, ahora, con esto ya tenemos que realizar una corrección. Lo que nosotros ahora hacemos es utilizar esta columna de acá, que es precipitación corregida. Voy a colocar igual,
a los datos de precipitación que tengamos acá de la estación de prueba, sin hacer ningún cálculo, lo dejo ahí. Tal y cual el mismo valor, y lo voy a copiar para todas las filas hasta el punto donde existe la inconsistencia, es decir, donde he marcado con asterisco acá. En este punto, bueno, acá tengo que seleccionar la precipitación de estación de prueba, por cierto, no la estación acumulada. Así que lo vuelvo a seleccionar, vuelvo a hacer que se calcule de esa manera. Ahora sí, vuelvo acá, donde están los asteriscos. Aquí voy a colocar igual y voy a seleccionar los datos de la estación de precipitación de prueba, que sería esta de acá, a su misma rectura, y lo debo multiplicar por el factor de corrección, esta de acá. Este factor de corrección lo voy a colocar como celda constante, colocando el símbolo de dólar en el medio, como ven acá. Le doy Enter y ahora sí hago que se calcule para los demás valores, hasta completar el valor 19. Estos valores de acá se los conoce como los valores que nosotros estamos corrigiendo de precipitación, es decir, estos serían las nuevas precipitaciones, y aquí tranquilamente podríamos ver que si observáramos estos de acá, son valores muy menores comparados con las precipitaciones que tenemos aquí arriba, así que por eso se han corregido. Ahora sí podemos decir que estas sí son las precipitaciones correctas. Lo último que nos faltaría hacer es, una vez más, el gráfico. Así que para hacer el gráfico volvemos a calcular la precipitación acumulada de la estación de prueba. Pero en este caso vamos a utilizar los valores corregidos. Así que le coloco aquí más la precipitación corregida, más el valor anterior, más el valor de la precipitación actual, Enter. Le doy clic para que se calcule para todos los valores y ya los tengo por acá. Los voy a reducir decimales para que se vea de esa manera. Ahora, lo que voy a hacer es, una vez más, el gráfico. Así que voy a insertar, voy a la parte de gráficos y voy a graficar algo así. Una vez más, gráficos y así, un gráfico en blanco. Vuelvo aquí arriba. Y ahora sí, le doy clic derecho sobre el gráfico, seleccionar datos, agregar y hacemos lo propio. Los valores de X serían directamente los acumulados de acá, estos de acá. Los valores de Y serían los acumulados de la precipitación de la estación de prueba, en este caso los corregidos. Le doy aceptar, aceptar y vemos el gráfico. Podemos observar que este gráfico que tenemos acá ya tiene una aproximación más a una recta con todos los datos. Si nosotros vemos este gráfico de acá con el gráfico que teníamos aquí abajo, observamos claramente que se ha corregido esta inconsistencia de datos. Ciertamente va a haber algunos puntos que no se van a asemejar directamente y que van a ver un poco salidos de este gráfico, pero podemos aproximar lo mejor posible a una recta. Eso sería la forma de realizar el análisis de consistencia de curva de doble masa. Hay detalles que hay que mencionar acá. Por ejemplo, nosotros podríamos tener en cuenta de que al realizar el gráfico, tengamos pequeños valores, es decir, como unos 5 puntos, o unos 6 o unos cuantos, y de los cuales ya empieza a haber la inconsistencia. Es decir, que por ejemplo por acá ya empieza a haber una inconsistencia de datos o un cambio de pendiente. En esos casos podríamos decir que los datos erróneos no son los finales, es decir, los datos que vienen después, sino los iniciales. Cuando eso sucede, lo que debemos hacer es invertir los datos de precipitación. Es decir, nosotros si tenemos aquí en este orden de 404 hasta 261, lo correcto sería invertirlos, que sería, por ejemplo, acá 261, 229 y luego así los demás datos hasta llegar al valor inicial que era aquí 404. Eso para todos los datos de precipitación, incluyendo la precipitación de prueba de la estación de acá. Una vez hecho eso, ya lo podemos realizar el análisis de consistencia. Eso sería todo por el video. Si les gustó, les invito a que puedan darle like, puedan compartir este video y también puedan suscribirse a mi canal. También les invito a que puedan ver los demás videos acerca de hidrología e hidráulica que tengo en el canal.